En escasos minutos vamos a actualizar un tema que es diario, que es la administración de fluidos en el paciente crítico. Es a base de un trabajo publicado muy recientemente, hace menos de un mes, en el Critical Care, y uno de los autores es Jean-Louis Vincent. La administración de fluidos, como todos sabemos, tiene obviamente un potencial beneficio, pero tiene un potencial peligro. Es cierto que lo que debemos de preguntarnos no es si al paciente le falta líquido. Esa pregunta es del pasado. Debemos preguntarnos, el paciente, si hacemos un desafío de fluidos, ¿es un candidato? ¿Es potencialmente respondedor a esa carga de fluidos? Porque de esa manera armonizamos la terapia de fluidos de nuestro paciente. Obviamente, ¿cuál es el beneficio que buscamos? Aumentar el volumen sistólico. Es cierto que aproximadamente el 50% de los pacientes críticos no van a ser respondedores. Y no todo paciente que es respondedor a una carga de fluidos, debemos darle fluidos en forma de carga. Eso es un tema muy apasionante porque hay que ver cómo está el agua extravascular pulmonar, si hay un riñón congestivo, si hay edema de la mucosa intestinal, etcétera, etcétera. El potencial peligro es que de los pacientes sépticos, en ellos sí, porque existe sobre todo porque hay una endotelitis, hay una inflamación del endotelio, y el poco aumento o mucho aumento que provoquemos de la presión hidrostática con la administración de fluidos, va a escapar fluidos al intersticio y al intracelular, y los pacientes son una bola de agua. Lamentablemente es irremediable. Por eso hay que ser muy cauteloso. ¿Cómo voy a darle fluidos a mis pacientes? Obviamente que está demostrado la falla en predictores típicos. La presión venosa central, bueno, si yo no tengo prácticamente presión venosa central, uno diría, bueno, menor de 5 milímetros de mercurio, el 80% de los pacientes van a responder a una carga de fluidos aumentando el volumen sistólico. Ahora bien, si la presión venosa central está elevada, ya el 40, el 50% va a responder a una carga de fluidos. Entonces ya, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la PVC no nos sirve para orientarnos en cómo debemos, si ese paciente, si le doy una carga de fluidos, va a aumentar el volumen sistólico, no lo hagamos a través de la PVC. Aparte, la PVC, como ya hemos dicho en otros encuentros, es una presión intracavitaria, no hablamos de la presión transmural. También el ritmo urinario, porque yo puedo tener oliguria y ser una respuesta adecuada, a veces el tiempo de relleno capilar, el gasto cardíaco, la saturación venosa central y el lactato no son buenos predictores. No son buenos predictores si el paciente se va a beneficiar o no con la administración de fluidos. ¿Dónde están las claves? Es en la prueba de fluido. En primer lugar, muy poca cantidad de desafío de fluidos. Se han puesto de acuerdo, es 4 mililitros por kilo. Paciente que pesa 70 kilos, con 200 mililitros alcanza. ¿En cuánto tiempo lo debo administrar? 5 a 10 minutos. Y los cambios en el volumen sistólico deben valorarse al minuto en que se pasaron, por ejemplo, esos 200 centímetros cúbicos. Porque los cambios son transitorios. Entonces yo al minuto que pasaron 200, ¡pum!, lo vuelvo a medir. El monitoreo, ¿cuál hay que usar? El más confiable, el que sea más confiable para nuestro equipo, el que podamos tener. Y en realidad deberíamos de hablar en plural, tratar de sumar todos los monitoreos que podamos y que tengamos a disposición para ese paciente. Obviamente que el monitoreo más indicado es el que sea menos invasivo, y acá el ecocardiograma es fundamental porque no es invasivo, es repetible, no daña al paciente en nada y lo puedo repetir 20 veces, 100 veces lo que yo quiera, y si lo hago bien no hay tanta variabilidad interobservador. Eso es una crítica que se le hacía y se ha visto que es una crítica que no tiene sustento, pues si uno hace un volumen sistólico como corresponde o una velocidad, la integral de la velocidad de los glóbulos rojos donde corresponde, y todo lo hacemos en el mismo lugar, los valores son absolutamente comparables entre los distintos observadores. Es muy importante medir la PVC. ¿Pero por qué?
Porque hay que recordar que la perfusión de un órgano no solo depende de la presión arterial media, como insiste la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, que dice que hay que tener 65 milímetros de mercurio de presión arterial media. Muy bien, ¿y la PVC? Porque la PVC es lo que se opone, la presión venosa del órgano, es lo que se va a oponer a la perfusión del órgano. Y además hay que entender que las cosas cambian, que el gradiente de perfusión, es decir, presión arterial media menos PVC, puede no a veces estar relacionado con la perfusión tisular, por ejemplo, cuando hay un paciente con vasodilatación, porque se ha demostrado que así ocurre. Las respuestas pueden ser transitorias, recuérdenlo, y no es de buen arte repetir desafíos. Muchacho, no sé bien hacer las cosas y yo no hago un monitoreo para saber si el paciente va a ser un respondedor o no. No puedo tirarle, porque lo voy a llenar de líquido y eso aumenta, como ustedes saben, la morbimortalidad. Hay un acrónimo acuñado por Jean-Louis Vincent, el TROL. El tipo de fluidos cristaloides, aconsejado, y el lactato tiene menos cloro que el cloruro de sodio, salvo que haya hiposmolaridad o que el paciente tenga presión endocraniana elevada. La tasa de infusión, 200 centímetros cúbicos en 10 minutos. Pero recuerden, 4 mililitros kilo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que aumente el gasto cardíaco aproximadamente un 10%. Como el tracto de salida del ventrículo izquierdo es algo fibroso, no se modifica en este paciente, el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo por la distancia recorrida por los glóbulos rojos me da el volumen sistólico. Muy bien. Si yo el tracto sé que es fijo, eso que es fijo, entonces no lo mido si quiero. Pero lo que es dinámico, lo que cambia, es la integral de la velocidad de los glóbulos rojos en el tracto salarial. Y eso es lo que tengo que medir. Límites, ojo con la PVC. Recuérdenlo. Les mando un gran abrazo y hasta muy pronto.